Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 13 de junio de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Hoy, el Banco Central de Chile publica una nueva edición de la encuesta de operadores financieros pre-reunión de política monetaria de junio 2024, que arroja las siguientes conclusiones. En cuanto a expectativas de inflación, se mantienen ancladas al 3% a 12 y 24 meses plazo, lo que está en línea con la meta de inflación del Instituto Emisor y, por supuesto, permite continuar el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Respecto a expectativas de tasa de política monetaria, no hay cambio respecto a la encuesta de operadores financieros anteriores. Se ven 25 puntos base de recorte en las próximas 3 reuniones, al menos para terminar diciembre 2024 con una tasa de política monetaria del 5% y muestra una expectativa de tasa de política monetaria a 12 y 24 meses plazo en el 4.5%. Tenemos noticias relevantes que comentar desde Estados Unidos. Ayer se publicó el IPC del mes de mayo, el índice de precios al consumidor, que mostró los siguientes resultados. En su medición total, un 3.3% anualizada, por debajo del 3.4% que esperaba el mercado, y en su medición total mensual, sin variaciones, 0% por debajo del 0.1% que esperaba el mercado. En cuanto al IPC subyacente, esto es extrayendo de la medición las partidas más volátiles, en su medición mensual crece solamente un 0.2% en circunstancias que el mercado esperaba un crecimiento del 0.3%, y el IPC subyacente anualizado marca un 3.4% por debajo del 3.5% que el mercado esperaba. En conclusión, las mediciones de IPC de Estados Unidos muestran en todas sus mediciones una lectura menor a la esperada por el mercado. También hoy se publicó el índice de precios al productor, que en su medición mensual mostró un decrecimiento del 0.2% en circunstancias que el mercado esperaba un crecimiento del 0.1% y no mostró variaciones en su medición subyacente mensual en circunstancias que el mercado esperaba un crecimiento del 0.3%. También ayer tuvimos reunión de política monetaria en Estados Unidos con proyecciones de las principales variables macroeconómicas publicadas por la Fed, lo cual pasamos a revisar. En primera instancia, la Fed mantiene la tasa de política monetaria en el rango actual, tal como esperaba el mercado, entre el 5.25 al 5.5%, considerando que cualquier ajuste en la tasa de política monetaria será producto de la evolución constante de las perspectivas y el balance de riesgos. De esta manera, la tasa de política monetaria se mantiene en su nivel más alto en 23 años, siendo esta la octava vez consecutiva en que la Fed toma esta decisión. Decisión claramente relevante, pues las tasas constituyen una importante referencia para las instituciones financieras en el otorgamiento de préstamos, créditos de consumo, préstamos para la compra de automóviles, hipotecas, etc. Por ahora, el comunicado indica que no se cree apropiado reducir el rango objetivo, es decir, el recorte de tasa de política monetaria, hasta adquirir una mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenida al 2%. Luego, en la acostumbrada conferencia de prensa, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, consideró que las perspectivas económicas son inciertas y reafirmó lo expresado en el comunicado de que aún se necesita, como decíamos, mayor confianza y que la inflación se está moviendo hacia el 2% para comenzar el ciclo de recorte de tasa. Destaca que las lecturas de inflación más recientes han sido favorables respecto a cómo se mostraron a principio de año y que había un modesto progreso adicional hacia el rango objetivo de inflación. Por último, advirtió que el prematuro comienzo del ciclo de recorte de tasa de política monetaria podía originar una reversión del progreso que ha mostrado el avance de la inflación hacia el 2%, manifestando también que comenzar el ciclo de recorte de tasa demasiado tarde puede debilitar la actividad económica y el empleo. Por último, en cuanto a las proyecciones macroeconómicas de la Reserva Federal, no se aprecian grandes cambios para 2024 y 2025 respecto al crecimiento, que se mantiene para este año en el 2.1%, respecto a la tasa de desempleo, que se mantiene en el 4%, mostrando un leve aumento respecto a las proyecciones de marzo, de la inflación anual total, según el índice PCE, que suben del 2.6% al 2.4% proyectado en marzo, y el índice PCE subyacente, que sube del 2.6% proyectado en marzo al 2.8% actual. Donde sí hay cambios es que en las proyecciones de mediana de tasa de política monetaria, en marzo proyectaban para 2024 una mediana del 4.6%, lo que significaba 3 recortes. Ahora esa mediana se mueve a 5.1%, lo que solamente augura un recorte de tasa durante 2024. Sin embargo, para 2025 proyectan una mediana del 4.1% en las tasas, lo que significaría recortes 3 o 4 veces en el año de la tasa rectora. En conclusión, buenas cifras macroeconómicas para los mercados y para la economía norteamericana en general, menor IPC,
ese menor índice de precios al productor. Y si bien a comienzos de año el mercado esperaba una mayor cantidad de recorte de tasa, en cuanto a las expectativas que revisamos constantemente, el mercado ya estaba descontando un recorte de tasa, lo que reafirma la Reserva Federal en sus proyecciones, por lo cual es una decisión que no sorprende al mercado. Revisamos el movimiento de los principales mercados y activos que monitoreamos constantemente. Comenzamos por el mercado local. El IPSA el día martes cayó un 1.22%, ayer retrocedió un 0.09%, cerrando en 6.535 puntos. Hoy cotiza con una caída del 0.28%. Las acciones más transadas, Banco Santander, que sube un 0.05%, la acción del Banco de Chile, que cae un 0.36%, y la acción de Sokimich B, que cae un 1.33%. El índice mantiene un retorno durante el año 2024 del 5.45% y durante las últimas 52 semanas del 14.02%. Nuestra estrategia de renta fija local continúa avanzando en línea con las expectativas de recorte de tasa que ha mostrado hoy la encuesta de operadores financieros y a principio de semana la encuesta de expectativa económica. Recordemos que el recorte de la tasa de política monetaria producen también caídas en las tasas de mercado que descuentan el valor de los bonos, creando ganancia de capital para quienes invierten en fondos mutuos de renta fija. Como sabemos, la relación es inversa. A medida que las tasas de mercado caen, cae el descuento del valor de los bonos, haciendo subir su valor de mercado y finalmente, como decíamos, generando ganancia de capital para quienes invierten en ese tipo de fondos. Nuestra estrategia de inversión a través de Itaú AGF, fondo base de la estrategia, fondo Itaú Dinámico, renta fija de mediano a largo plazo, ya mantiene un retorno acumulado durante el año del 4.21% y durante los últimos 30 días del 0.65%. Fondos complementarios para la estrategia de mediano plazo, ahorro corto plazo y ahorro plus, mantiene un retorno del 3.66 y 3.54% respectivamente durante 2024. Money Market, instrumentos que se ven perjudicados ante recorte de la tasa de política monetaria, puesto que su movimiento es lineal, muestra un retorno durante los últimos 30 días del 0.44% y un retorno acumulado durante el año del 2.69%, menor por supuesto al retorno que muestra renta fija, fortaleciendo nuestra recomendación de inversión, que es traspasar posiciones en fondos money market y depósitos a plazo a instrumentos de renta fija. El dólar, que cerró el día martes en 923 y ayer en 917, cayendo 6 pesos. Luego de las noticias que hemos comentado, no hay grandes cambios en sus cotizaciones. Hoy cotiza en 916,50, manteniendo como precios referenciales por la parte alta 921 y 930 y por la parte baja 910, 900 y 893, sabiendo que ante el comienzo del ciclo de recorte de tasa de política monetaria en Estados Unidos, el dólar tendrá una presión bajista en el mundo y también en Chile. También desde China conocimos IPC, índice de precio al consumidor, que no mostraron un crecimiento como el mercado esperaba, de manera que aún China no recupera su dinamismo económico como se esperaba, y el índice de precio al productor decreció un 1.4%, en línea con el decrecimiento que el mercado esperaba del 1.5%. Durante la jornada de ayer y de hoy, la tasa de mercado del bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos muestra un retroceso del 4.42% al 4.23% actual, lo que es por supuesto una buena noticia para la renta fija extranjera y una señal de que el mercado de a poco comienza a descontar el comienzo del ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Fed, que respecto a expectativas, con un 62% de probabilidades se espera que el recorte venga en la reunión del 18 de septiembre y que la tasa de política monetaria pase al rango inmediatamente inferior entre el 5 al 5.25%. Ayer fue una buena jornada para dos de los tres principales índices bursátiles en Estados Unidos. S&P 500 respondió al alza a todas estas noticias con un 0.85%, Nasdaq subió un 1.53% y Dow Jones mostró una leve caída del menos 0.09%. S&P 500 y Nasdaq marcando máximos históricos. Y hoy hay una corrección fuerte en las principales plazas bursátiles europeas. DAX alemán cae un 1.96%, Eurostock 600 cae un 1.31% y las tres plazas bursátiles principales de Estados Unidos no muestran grandes variaciones. Dow Jones cae un 0.34%, S&P 500 avanza un 0.05% y Nasdaq avanza un 0.17%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, nos encontramos mañana. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.